Daniel Marmolejo. Ya que está hablando de esto, Daniel, grábeme, don David, grábeme por favor, don David. El diario La Jornada señala que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió al gobierno de Andorra, en el contexto de los tratados de cooperación internacional, información en torno a las operaciones de lavado de dinero que presuntamente realizaron 23 empresarios e inversionistas mexicanos por un monto superior a 48 mil millones de pesos. Pidió a su homóloga de Andorra el acceso al expediente y también ofreció en reciprocidad coadyuvar con la entrega de información recabada en México. La solicitud de información se realizó a través de canales y mecanismos confiables, como la página web segura del grupo Egmont y otros canales reservados al uso de personal autorizado. La justicia de Andorra decidió, en el contexto de una operación contra el lavado de dinero y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, confiscar hasta 2,000 millones de euros, más de 48 mil millones de pesos, que presuntamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que asimismo formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra, una entidad financiera intervenida desde el 2015 por la presunta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las investigaciones hay un hombre clave, Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos. Pácatelas. Y de esto ya informó López Dóriga, Loret, de Mauleón, Pascal Beltrán del Río y toda esta fauna de personajes. O esto no es importante. Lo importante es estar haciendo conjeturas, suposiciones de las intenciones del gobierno y de Morena para cancelar o posponer las elecciones de junio de este año. Digo, yo soy muy mal pensado y ahí lo dejo de tarea. Y déjeme en estos momentos también enlazarme vía telefónica. Me enlazo vía telefónica con otro buen amigo, a quien me da mucho gusto saludar. Es Abraham Mendieta, analista político y, bueno, pues, hombre de la casa. Mi querido Abraham, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Querido Vicente, ¿cómo te extrañé, cabrón? Yo también a ustedes, mi querido Abraham. Ya era hora que nos volviéramos a encontrar. Sí, aquí nos está escuchando también Andrea, que te manda un abrazo fuerte como te lo mando yo. Igual, mi querido Abraham, por favor, hazlo extensivo mi reconocimiento a Andrea Chávez, que veo que anda muy ocupada con su campaña por una diputación, un escaño en la Cámara de Diputados por Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Oye, mi querido Abraham, a ver, dame tu opinión. ¿Cómo ves? Andorra sigue siendo el paraíso para muchos, pero ya les cayó el chahuistle. Y Juan Collado, el que fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, es clave para que se confisquen 48 mil millones de pesos a mexicanos por allá en Andorra. Dame tu opinión porque esto está gordo. Vamos por parte. Andorra es un lugar un poquito curioso de la geografía europea. Fue durante mucho tiempo tesoro internacional, donde una gran parte de delincuentes de todo tipo, principalmente delincuentes económicos, guardaban sus grandes fortunas debido al secreto bancario que Andorra tenía. Entendiendo la gravedad del asunto que durante décadas cobijó Andorra, redes de narcotráfico, redes de trata de personas, delincuencia financiera que evadía miles de millones de euros en impuestos, que incluso arruinaba estados completos, Europa hace ya unos cuantos años dio paso adelante contra el secreto financiero, no solo con Andorra, con Suiza y con otros paraísos fiscales que normalmente servían para este tipo de causas. Mientras Europa avanzó en el tema de tumbar el secreto bancario, que solo servía para cobijar a la delincuencia, determinados países del mundo, determinadas regiones del mundo
no dieron los pasos adelante que necesitaban para acabar con esto. No es un problema real en este momento la evasión fuerte de capitales europeos dentro de Andorra, precisamente porque ya las nuevas normas de la Unión Europea pusieron un poco de límite a esta cuestión. Y sí es relativamente común que millonarios españoles vivan 6 meses al año en Andorra para no tener que pagar impuestos. Sin embargo, sí tienen que vivir 6 meses al mes en Andorra. O sea, sí tienen que cumplir la ley. Una ley tramposa que está pensada para la evasión fiscal, que hace que la sanidad pública, la educación pública no tengan suficientes recursos para operar, pero por lo menos Europa consiguió que una gran parte de sus grandes capitales cumplieran la ley, y que si estos sinvergüenzas querían tener su dinero en Andorra para no pagar impuestos, tuvieran que vivir 6 meses al año ahí realmente. O sea, no solo tuvieran que tener su residencia en papel, sino se tuvieran que mudar a sus mansiones de Andorra. Se convirtieron prácticamente en andorranos de facto. El problema con aquellos capitales y con aquellos personajes que no pertenecían a la Unión Europea es que no se avanzó lo suficiente en la lucha contra el secreto bancario. Recordemos, el secreto bancario solo sirve para que dinero procedente del narcotráfico, procedente de la trata de personas, procedente del delito económico, pueda tener un lugar tranquilo en el que estar, en el que operar, en el que no tener que dar cuenta a los estados a los que pertenece. Y en América Latina, por desgracia, no se avanzó lo suficiente en los tratados de secreto bancario con Andorra para que deje de servir como un refugio a todo ese dinero que procede de una manera u otra de la delincuencia, de la corrupción o de cualquier otra actividad ilícita que genere grandes cantidades de capital. Nadie, absolutamente nadie que quiera pagar un poquito menos de impuestos se lleva su dinero a Andorra. Cuando estamos hablando de alguien que se lleva su dinero a Andorra, estamos hablando de verdaderos delincuentes económicos que tienen algo que ocultar. Por eso el secreto bancario. El dinero de la corrupción en América Latina siempre ha ido a parar a paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales normalmente han sido islas, normalmente han sido países alejados de cualquier tributo financiero internacional, como podría ser Panamá. Sin embargo, Andorra tiene la particularidad de que se reconcilió con la comunidad internacional. Andorra se supone que ya no es un peligro porque renunció al secreto bancario. Sin embargo, países como México todavía no habían desarrollado las fuertes cooperaciones internacionales que permitan saber de quién es ese dinero y, sobre todo, lo más importante, de dónde viene ese dinero manchado de sangre, de corrupción y de impunidad. Dicen los neoliberales, los puros, los ideológicos, el dinero no tiene color. Y con eso intentan justificar que no existe dinero negro, que todo dinero es igualmente válido. Algo que es una falacia social. Abraham, dime. Se me queman las habas por conocer la lista de personajes mexicanos que tenían tanto dinero en Andorra. No saldrán por ahí personas. Ay, por cierto, no fue en Andorra donde tenía, y se le olvidó decirnos, el gobernador del Estado de México, el primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, una lanita guardada por allá en Andorra. Claro, totalmente. Y además estoy seguro de que si investigan los movimientos de esa lanita, que no es tan fácil, porque reitero que los secretos bancarios son una chinga laberíntica. Si investigan la procedencia de esa lana, se van a dar cuenta que aunque el depósito fuera de 2014 o de 2015, es lana que lleva en movimiento desde las Feroe, desde Panamá, desde tal, al menos desde inicios de los 2000. Estamos hablando de lana que está fuera del sistema económico real, que lo único que está haciendo es ocultarse como cucaracha. Ocultarse como cucaracha. Y estamos hablando, si te fijas, no de nuevos corruptos que de 3 años a esta parte se hicieron millonarios con no sé qué. Estamos hablando de familias que sistemáticamente y durante décadas saquearon al Estado. Estamos hablando de operaciones de todo tipo que llevan 20 años encima de la mesa, no son nuevas. No es algo que ocurrió hace 3 años y lo estamos descubriendo ahora. Estamos hablando de fortunas familiares que su única función es esconderse en el sistema financiero.
y esas 20, 30 grandes familias de delincuentes económicos que existen en todos los países tienen su fortuna efectivamente en Suiza, en Andorra, en Panamá o en cualquier isla perdida de este mundo. Seguir los pasos de ese dinero es seguir los pasos de la corrupción y de la delincuencia organizada a nivel internacional. Vicente, es fundamental eso. Pero un último apunte, también es fundamental que no se nos caigan las investigaciones. Claro, porque con todo respeto, si conseguimos encontrar ese dinero, conseguimos que ese dinero se congele, conseguimos que Andorra lo tenga parado y luego se nos cae la investigación. Estoy de acuerdo contigo, eso ya nos ha mi pasado querido mucho. Abraham. Totalmente. A mí sí me preocupa, Vicente, que se caigan las investigaciones con el tema del lavado de dinero, porque yo no dudo de la buena voluntad de la Fiscalía, yo no dudo de la buena voluntad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, estamos hablando de complejos económicos que llevan 20 años escondiéndose. Estamos hablando de despachos de abogados especializados en esto, en saquear estados. Y creo verdaderamente que tiene que ser una prioridad del Estado mexicano seguir el cauce de esos capitales, porque lo que está detrás de la delincuencia organizada es dinero con sangre. Así es, mi querido Abraham. Oye, Abraham, para aquellos que dicen que esto de la cuarta transformación es una vacilada, que siguen diciendo que estábamos mejor con Peña Nieto o con Calderón, para que vean que no es lo mismo ni es igual. Estoy leyendo que una minera canadiense evadió pagar a los mexicanos por la plata que se está llevando, y el SAT de la cuarta transformación va por ella, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters. El gobierno de México buscará obtener más de 500 millones, no de pesos, de dólares, de la minera canadiense First Majestic Silver Corp por los adeudos de los impuestos derivados de mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década, de acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Reuters. La empresa debe, de acuerdo con auditorías citadas por Reuters, cerca de 11,000 millones de pesos, es decir, 534 millones de dólares. ¿Quién será amigo los dueños de esta empresa? ¿De Peña Nieto, de Calderón, o de todos los presuntos culpables? Lo primero de que hay que ver ahí, y en esto estoy seguro de que todos podemos colaborar, lo primero que tenemos que ver ahí es de cuándo inician los contratos de esa empresa o de esos socios accionistas con esa empresa para con el Estado mexicano. Y entonces podremos saber si son amigos de Enrique Peña Nieto, de Calderón o de quién. Y lo más importante, ¿por qué entraron? ¿Qué campaña electoral financiaron? ¿Qué favor hicieron a los garantes del poder político en México? Querido Vicente, son temas fundamentales. Nomás tenemos que hacer el esfuerzo de ir a la raíz de la procedencia ilícita. Permíteme poner un último ejemplo. Si nosotros como Estado mexicano, y lo digo porque de corazón así me siento como mexicano, logramos arreglar el problema con esta empresa, no es suficiente. Necesitamos inhabilitarla para que nunca más vuelva a hacer eso. Necesitamos multarla para que eso tenga consecuencias. Necesitamos que la ley se aplique de una manera ejemplar, porque estamos hablando de que mientras esas empresas canadienses destrozaban las comunidades en las que operaban, porque que entrase una minera a un territorio era también que entrase la delincuencia organizada, era también que se rompiera el tejido social, era que cambiara la comunidad por completo y no dejaban ningún beneficio dentro. Estamos viendo que declaraban precios menores para pagar mucho menos. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Obligándole a pagar lo que debían. No solo, hay que inhabilitarlo, hay que sacar a esas empresas del país, hay que concesionar o no la mina ya en otras condiciones. De verdad que tenemos una oportunidad de oro, querido Vicente, de hacer que el sistema, que el lugar que México tiene en el sistema financiero internacional sea un lugar de respeto, sea un lugar de soberanía y sea por fin un lugar de desarrollo. Si una minera va a una comunidad, tiene que ser para que esa comunidad también pueda florecer, no solo para arruinarla, saquearla y romper el tejido social. Oye, querido Abraham, y hablando de estos temas de los que anhelan, sienten nostalgia por sus privilegios, ¿cómo ves los cada vez más, estoy buscando una forma de decirlo, y grábeme, don David, por favor, los cada vez más ojetes
los más gachos golpes bajos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue resguardado, contagiado por COVID-19. Estaba leyendo hace rato aquí en Sin Censura a Manuel Cloutier, hoy le contestó Beatriz Gutiérrez Müller, pero ¿qué tienen en el cerebro estos personajes que no respetan, pues ya no respetan, no se respetan ni a ellos mismos? Totalmente de acuerdo, querido Vicente, y además yo vi que por redes sociales saltaban algunos compañeros con la contradicción, ¿no? Mientras hace 4 días nos decían que todo era una farsa, hace 2 días nos decían que sí, que estaba muy grave muriéndose el presidente, o sea, que se aclaren, es mentira que tiene COVID, no tiene nada, está muy grave muriéndose, o sea, sí nos estamos enfrentando verdaderamente a un despliegue de argumentos sin fundamento, a una derecha que está muy nerviosa. Yo recordaba el otro día una anécdota que he recordado varias veces en el tema de los sopilotes que llegan a ser, cuando Evita Perón en Argentina enferma de cáncer, la derecha argentina antiperonista sale a las calles y llena todas las bardas de la ciudad con una pintada que decía "Viva el cáncer", así de miserable en la derecha en todas partes. Y ese proceso, esas pintadas argentinas de "Viva el cáncer" que se veían en Buenos Aires cuando Evita enfermó, es lo mismo que hemos visto en la derecha estos días en Twitter. Una oda a la muerte, a la enfermedad, al odio, y yo creo que eso refleja su rabia y su incapacidad de organizarse políticamente. Y para concluir la idea, a mí me sorprende mucho que esa es la gente que cuando hablamos del aborto y de otros temas dicen que son providas. ¿Pero providas qué? Pues sí. Si están celebrando la enfermedad, están haciendo una oda a la muerte, están viviendo del odio y articulando el odio, ¿no? Esa es la derecha, Vicente, a la que nos enfrentamos en todas partes del mundo. Por eso me gusta tanto cuando hablas con Marmolejo, porque Marmolejo tiene una visión integral de la humanidad. Eso me parece lo más bello de su pensamiento, de su construcción. Y pensando en la humanidad, tenemos que recalcar que la derecha es eso en todas partes, es odio, es muerte, es división, es celebrar la enfermedad de una persona, es intentar que lo que no ganan con la urna lo puedan ganar con un virus. Oye, y Ricardo Anaya, el que anda en campaña y que va a visitar 1000 municipios, yo he preguntado y ya lo han preguntado otros colegas también, ¿y quién está financiando a Ricardo Anaya? Digo, para saber, para quitarnos las máscaras de una vez. Qué tristeza, ¿no? Que el PAN le apueste a eso, porque no, ¿a quién más le apuesta? No tienen con qué. Yo ni siquiera creo que el PAN le esté apostando a eso. Yo creo que se van a matar. Tú imagínate, el PAN que tiene ahora mismo un dueño financiero, que es Claudio X González, con la ayuda de su mascota Gustavo de Hoyos, cuyo objetivo principal es ser candidato a la presidencia en 2024. Y ahora de repente te sale Ricardo Anaya que dice que odia a Andrés Manuel, que todos sus métodos son del pasado y que por consiguiente va a intentar hacer lo mismo que hizo Andrés Manuel. Y que lo que hizo Andrés Manuel en 20 años lo va a hacer él en 3. Yo creo que se van a matar por la candidatura a la presidencia de la oposición. La van a perder igualmente. No me cabe duda que a la Cuarta Transformación le quedan todavía unos cuantos sexenios más. Sin embargo, yo creo que todo esto lo que demuestra es que la derecha está apostándole a todos los disparos de vamos a hacernos populares, vamos a hacernos populares, vamos a hacernos empresariales, vamos a hacernos empresariales. Y siguen vacíos, sin ningún plan, sin ninguna agenda, con mucha financiación, por supuesto, tienen este tipo de empresarios y a otros muchos más. Y si no tienen la lana que se robaron de Odebrecht y ahí la siguen guardando. Pero no me preocupa, querido Vicente, creo que da muestras de su agotamiento y de su incapacidad para construir algo amable, para construir algo que conecte con las necesidades de la gente. A mí me da gusto que Ricardo Anaya por fin conozca las necesidades que hay en los pueblos de México. Lo que me preocupa es que hubiera querido ser presidente sin conocerlas. Definitivamente. Y digo, para los tuiteros, para los facebookeros, es una delicia los memes sobre Ricardo Anaya y sus pasos por el México de abajo que no conoce, por eso dice es que va a visitar. Es una maravilla verlo intentando comerse ese taco en Hidalgo, es una maravilla. Oye, Abraham, ¿por qué no cerramos con esto? Sé que estás al pendiente de las campañas, en el caso de Andrea Chávez, por obvias razones,
que busca ser diputada y yo le aplaudo y le reconozco que la nueva camada, la nueva sangre, la sangre fresca, pues busque posicionarse y tener voz y voto en los procesos de esta transformación. Pero ya el colmo de los colmos, Pascal Beltrán del Río, Amparo Casar, Loretito, Carlos Loret de Mola, todos diciendo que como no le van a favorecer por estos temas de la pandemia las encuestas a Morena, desde Morena o desde el gobierno buscarán que se pospongan o se cancelen las elecciones. Dios, ¿qué onda con las especulaciones? Ya se volvieron locos, literal, se volvieron locos. Sí, deja tú las especulaciones, la esquizofrenia. Dicen que no le va a favorecer la encuesta en las elecciones a Morena por la pandemia. Y Andrés Manuel no deja de subir su popularidad por el buen manejo que México está teniendo de la pandemia. Hasta ellos mismos tienen que verse obligados a veces a publicar los índices de popularidad de Andrés Manuel. Y los publican así como malheridos, como insinuando que la gente es tonta, ¿no? O sea, están esquizofrénicos, dicen que las encuestas no le favorecen a Andrés Manuel, las encuestas sí, luego dicen que por eso no va a haber elecciones. Nosotros seguimos aquí a pie de tierra, pues tú lo has dicho, me encuentro en este momento en Ciudad Juárez con Andrea Chávez, que ella aspira a ser diputada federal por el Distrito 3, que es donde están las cruces rosas de las víctimas de feminicidio, es uno de los distritos más pobres del país, en medio del desierto. Mientras nosotros estamos intentando restaurar la confianza que tiene la gente tras 30 años de abandono en las instituciones, ellos se están dedicando únicamente a ensuciar la conversación pública. Reitero, nos enfrentamos contra una derecha que no entiende bien su propio país, que no entiende bien cómo hacer política sin fajos de dinero encima de la mesa, y ya no les alcanza, verdaderamente no les alcanza ni con todo el dinero del mundo, porque hay mucha gente que aunque esté en la peor de las situaciones, nunca más les va a confiar su voto a cambio de una despensa, nunca más les va a confiar su voto a cambio de un apoyo, y es más, ojalá esa gente acepte el apoyo, acepte la despensa, pero no vote nunca más por ello. Pues con los mejores deseos de que les vaya bien por allá en Ciudad Juárez, con la buena vibra para Andrea Chávez, mi querido Abraham. Yo te pido por favor yo te pido por favor que sigamos invitando a la gente a tus redes sociales y que se sumen a esta revolución pacífica del pensamiento desde todas las trincheras, pero sobre todo desde abajo, desde esos lugares que ustedes están visitando, porque ese es el México de a pie, mi querido Abraham. Sí, yo les voy a, como siempre, a compartir mis redes sociales, pero también les voy a pedir un favor. Mis redes sociales es Abraham Mendieta en la página de Facebook, Abraham Mendieta con una sola M en Twitter y Abraham Mendieta Rod con 2 M's en Instagram. Ahí síganme si están guapos o guapas, yo no discrimino. Y les voy a pedir un favor. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante por visibilizar todo ese abandono que se está viviendo en ciudades que no están en el centro de la conversación pública, como Ciudad Juárez. Les pido por favor y de corazón que compartan el contenido de Andrea Chávez sobre Ciudad Juárez. Estamos intentando construir la memoria histórica de todas aquellas mujeres que quedaron en el camino de la violencia feminicida, de todas aquellas familias que viven en el desierto, no tienen ni luz, ni agua, ni servicios básicos. Estamos intentando arreglar la confianza que miles de familias ya no tienen en el Estado mexicano tras 30 años de abandono. Por favor, de corazón, les pido ese apoyo para los contenidos y para el trabajo. Pues a veces así uno será. que está hablando solo. Cuando habla de temas locales, se siente uno completamente solo, como que la atención nacional y de lo público no recae sobre lo que uno intenta construir. Les pido, les ruego esa atención. Pues dalo por hecho, mi querido Abraham Mendieta, y como siempre, cabrón, ya te extrañaba, te mando un abrazo y espero que esta pandemia nos permita saludarnos y tomarnos una chela pronto. Híjole, ya me urge que estemos otra vez en el Zócalo, poniendo ahí nervioso sí a todo el mundo, desde lejos mirando, y estos cabrones, ¿qué estarán haciendo aquí, verdad?
Sí, Ya me nos urge, hace querido falta. Vicente, me urge verte, me urge abrazarte. Un abrazo. Cuídate mucho. Es Abraham Mendieta, analista político, hablando con nosotros sin censura. Y antes de ir con